Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos mundos narrativos llenos de drama, romance y sobre todo mucha emoción. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para no perderte ninguna de nuestras exploraciones seriéfilas. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué bueno tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo, las miniseries turcas. Sí, esas producciones que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, pero que afortunadamente tienen la duración perfecta para disfrutar sin comprometer toda tu agenda. Vamos a hablar de esa adicción turca que nos lleva a maratonear episodios hasta altas horas de la noche. ¿Te ha pasado? A mí sí. Vamos a desglosar qué hace que estas series sean tan irresistibles, cuáles son algunos de los títulos más adictivos y, lo más importante, cómo puedes sumergirte en este universo sin que te roben demasiadas horas de sueño. Porque, seamos honestos, todos tenemos cosas que hacer, pero una buena serie turca siempre encuentra un huequito. Prepárense para un viaje lleno de paisajes impresionantes, melodías que te tocan el alma y personajes que te harán reír, llorar y quizás hasta suspirar un poquito. Empecemos. ¿Qué es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas? Yo creo que hay varios factores que contribuyen a este fenómeno. Primero y quizás lo más importante son las historias. Son historias universales, pero contadas con un toque turco que las hace únicas. Hablan del amor, de la familia, de la venganza, de la ambición, temas que resuenan en todos nosotros, independientemente de nuestra cultura. Pero lo hacen con una sensibilidad especial, con un énfasis en las emociones y en las relaciones humanas que te conecta directamente con los personajes. Además, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy particular. No son ni demasiado lentas ni demasiado rápidas. Te dan el tiempo suficiente para conocer a los personajes, para entender sus motivaciones y para empatizar con sus problemas. Pero también te mantienen enganchado con giros inesperados, con momentos de tensión y con cliffhangers que te obligan a ver el siguiente episodio. Es una estrategia maestra para mantenernos pegados a la pantalla. Otro factor clave es la producción. Las series turcas han evolucionado muchísimo en los últimos años y ahora cuentan con una calidad técnica impresionante. Los escenarios son espectaculares, el vestuario es impecable y la fotografía es preciosa. Todo esto contribuye a crear una atmósfera envolvente que te transporta directamente a Turquía. Es como si estuvieras viviendo la historia junto con los personajes. Piensa en las tomas aéreas de Estambul, mostrando el Bósforo y sus puentes iluminados al atardecer, o las escenas en las casas tradicionales turcas, con su decoración llena de detalles y colores vibrantes. Cada escena está cuidadosamente elaborada para sumergirte en el mundo de la serie. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores y actrices. Son talentosísimos y le dan vida a los personajes de una manera increíble. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones con solo una mirada, con un gesto, con una palabra. Te hacen creer que lo que estás viendo es real, que los personajes son personas de carne y hueso con las que te puedes identificar. La capacidad de los actores turcos para expresar la vulnerabilidad, la pasión y la determinación es realmente impresionante. Son capaces de hacerte sentir cada lágrima y cada sonrisa. Ahora vamos a hablar de algunas miniseries turcas que, en mi opinión, son especialmente adictivas. Y digo mini, porque estamos buscando opciones que no requieran comprometer meses de tu vida, sino que puedas disfrutar en unas pocas noches. Antes de entrar de lleno a las recomendaciones, quiero hablar un poco sobre por qué creo que el formato de miniserie es tan exitoso en el contexto de las producciones turcas. Tradicionalmente las series turcas, o dizis, son conocidas por su larga duración, con episodios que a menudo superan las 2 horas. Esto puede ser intimidante para algunos espectadores, especialmente aquellos con agendas apretadas. Las miniseries, por otro lado, ofrecen una experiencia más concentrada y accesible. Permiten explorar historias complejas y personajes profundos sin el compromiso de tiempo que requieren las series tradicionales. Una que me encantó y que te recomiendo muchísimo es Etos, o Bir Başkadir en turco. Esta serie de Netflix te sumerge en la vida de un grupo de personas muy diferentes entre sí, que viven en Estambul y que se cruzan de manera inesperada. A través de sus historias, la serie explora temas como la religión, la clase social, la identidad y la salud mental. Es una serie muy inteligente, muy bien escrita y con unas actuaciones increíbles. Te hace reflexionar sobre la sociedad turca contemporánea,
pero también sobre ti mismo y sobre tu propia visión del mundo. Y lo mejor de todo es que tiene solo 8 episodios, perfecta para un fin de semana. Ethos es una joya que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. La serie no se limita a presentar estereotipos, sino que profundiza en la complejidad de cada personaje, mostrando sus luchas internas, sus contradicciones y sus deseos. Te desafía a cuestionar tus propias ideas preconcebidas y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. La dirección es impecable, con una atmósfera que te envuelve y te hace sentir como si estuvieras caminando por las calles de Estambul junto a los personajes. Otra opción fantástica es Immortals o Yaşamayanlar en turco. Si te gustan las historias de vampiros, pero con un toque diferente, esta es tu serie. Ambientada en Estambul, sigue la historia de Mia, una joven convertida en vampira que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la convirtió. La serie está llena de acción, de suspense y de romance, y tiene un estilo visual muy moderno y atractivo. Además, explora la mitología de los vampiros desde una perspectiva original y sorprendente. También está en Netflix y tiene solo 8 episodios. Immortals es una bocanada de aire fresco para el género de vampiros. No se limita a copiar los clichés tradicionales, sino que crea un universo propio con reglas y personajes únicos. La ambientación en Estambul le da un toque exótico y misterioso a la historia, mientras que las escenas de acción son coreografiadas de manera impecable. Además, la serie explora temas como la inmortalidad, la venganza y la redención de una manera profunda y conmovedora. Si eres fan de los vampiros, no te puedes perder esta serie. Si buscas algo un poco más ligero y romántico, te recomiendo 50M2. Esta serie de Netflix sigue la historia de un sicario llamado Golge que se esconde en un barrio humilde de Estambul haciéndose pasar por el hijo de un sastre fallecido. A medida que va conociendo a los vecinos, Golge empieza a cuestionar su vida y a replantearse su futuro. La serie es muy entretenida, tiene momentos muy divertidos y también tiene su dosis de drama y de romance. Además, el personaje principal es muy carismático y te encariñarás con él desde el primer momento. Tiene solo 8 episodios y es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. 50M2 es una comedia negra con un corazón enorme. La serie te hará reír a carcajadas con las situaciones absurdas en las que se ve envuelto Golge, pero también te emocionará con su proceso de transformación y su búsqueda de redención. La química entre los personajes es fantástica, y la serie te dejará con una sensación de calidez y esperanza. Si necesitas una serie para levantar el ánimo, esta es la opción perfecta. Pero la oferta de miniseries turcas no se limita a estas 3 opciones. Hay muchas otras joyas esperando a ser descubiertas. Por ejemplo, The Protector es una serie de Netflix que combina acción, fantasía y mitología turca. Sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene el deber de proteger Estambul de una antigua amenaza. Con efectos especiales impresionantes y una trama llena de giros inesperados, The Protector es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento. También vale la pena mencionar The Gift, otra serie de Netflix que sigue la historia de Atille, una joven pintora que descubre que está conectada a un antiguo secreto en un sitio arqueológico en Turquía. Con una atmósfera misteriosa y una trama que explora temas como el destino, la reencarnación y la conexión con la naturaleza, The Gift es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la vida. Y para aquellos que buscan algo un poco más histórico, Rise of Empires, Atemen, es una miniserie documental de Netflix que narra la historia de la conquista de Constantinopla por parte del Imperio Otomano. Con recreaciones históricas impresionantes y entrevistas con expertos, Rise of Empires, Atemen, es una serie que te transportará al siglo XV y te hará vivir uno de los momentos más importantes de la historia mundial. Ahora, un consejo para no caer en la adicción total y seguir teniendo una vida social: planifica tus maratones. Decide cuántos episodios vas a ver por noche y cúmplelo. No te dejes llevar por la tentación de ver uno más porque, seamos honestos, ese uno más puede convertirse en 3 o 4. Una buena estrategia es establecer un horario fijo para ver las series, por ejemplo, después de cenar o durante el fin de semana. De esta manera, puedes disfrutar de tus series favoritas sin que interfieran con tus responsabilidades. También es importante que te tomes descansos. Levántate, estira las piernas, haz algo de ejercicio, llama a un amigo, lee un libro, cualquier cosa que te desconecte de la pantalla y te permita recargar las pilas. Pasar demasiado tiempo sentado frente a la televisión puede ser perjudicial para tu salud física y mental.
Es importante encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y otras actividades que te permitan mantener un estilo de vida saludable. Y por último, recuerda que la vida es mucho más que ver series turcas. Disfruta de la compañía de tus seres queridos, sal a la calle, explora el mundo que te rodea. Las series son una forma fantástica de entretenerse y de aprender, pero no deben convertirse en el centro de tu vida. Organiza salidas con amigos, practica tu hobby favorito, aprende algo nuevo. Hay un mundo lleno de posibilidades esperando a ser explorado. En resumen, las miniseries turcas son una opción fantástica para disfrutar de historias emocionantes, bien producidas y con personajes inolvidables. Pero recuerda hacerlo con moderación y equilibrio, para que no te roben demasiado tiempo ni te impidan disfrutar de otras cosas importantes. Recuerda que el objetivo es disfrutar de las series, no que las series te consuman. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya dado algunas ideas para tu próxima maratón de series turcas. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Y si tienes alguna serie turca que te haya fascinado y que creas que debería estar en esta lista, no dudes en compartirla en los comentarios. Me encanta descubrir nuevas historias gracias a vuestras recomendaciones. Me encantaría saber cuáles son tus miniseries turcas favoritas. Déjame un comentario abajo con tus recomendaciones. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Además, me gustaría saber qué temas te interesan más en las series turcas. ¿Prefieres el drama, el romance, la acción, la comedia o las series históricas? Conocer tus preferencias me ayudará a crear contenido más relevante y atractivo para ti. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Que tengas un día fantástico y que disfrutes mucho de tus series. Adiós. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.